El hombre que escuchó las voces antiguas. Miguel León Portilla fue un hombre que dedicó su vida a escuchar. No escuchaba el ruido de la ciudad ni las noticias del día. Escuchaba voces que venían de muy lejos, de un tiempo anterior a la conquista. Era un historiador, un filósofo, un tlalamatini, un sabio en lengua náhuatl. Nació en la Ciudad de México, un laberinto de concreto y asfalto construido sobre las ruinas de otra ciudad, la Gran Tenochtitlan. Quizás por eso desde joven sintió la necesidad de entender qué había debajo de sus pies, qué historias contaban las piedras antiguas y los nombres de las calles que aún resonaban con ecos prehistóricos. Su misión se convirtió en una de las de un arqueólogo de palabras, desenterrando poemas, cantos y relatos que habían sido silenciados durante siglos. Caminar por la ciudad con él era una lección de historia. Donde nosotros veíamos un edificio colonial, él veía el templo que fue destruido para conquistarlo. Donde leíamos un nombre en español, él escuchaba el sonido original en náhuatl. León Portilla nos enseñó que el pasado no está muerto, simplemente hablaba en un idioma que hemos olvidado cómo entender. Él se propuso ser nuestro traductor. No era un trabajo fácil. Significaba pasar horas incontables en bibliotecas y archivos, leyendo manuscritos polvorientos, escritos frailes que a su vez habían transcrito las palabras de los últimos sabios aztecas. Era un detective del tiempo, buscando pistas de una civilización cuya grandeza había sido deliberadamente borrada. Su figura era la de un maestro sereno con una curiosidad que nunca se agotaba. No se conformaba con lo que decían los libros de historia escritos por los vencedores. Quería conocer la otra cara de la moneda, la historia contada desde la perspectiva de quienes perdieron la guerra, pero no su dignidad ni su cultura. Comprendió que la verdadera riqueza de México no estaba solo en sus pirámides o en sus tesoros de oro, sino en el pensamiento de su gente, en su filosofía, en su poesía y en su forma de ver el mundo. Este entendimiento lo llevó a convertirse en el guardián de una memoria colectiva que corría el riesgo de desaparecer para siempre. León Portilla no era un académico encerrado en una torre de marfil. Su trabajo lo llevó a las comunidades indígenas, a los pueblos donde las lenguas ancestrales todavía hablaban el mercado y en las casas. Allí no solo investigaba, también escuchaba y aprendía. Entendió que la sabiduría no estaba únicamente en los códices antiguos, sino en los sabios de los abuelos y las abuelas que seguían transmitiendo sus tradiciones. Se convirtió en un puente entre dos mundos, el México moderno que a menudo ignoraba sus raíces y el México profundo que luchaba por mantener viva su herencia. Su vida fue un acto de justicia histórica, un esfuerzo por devolver la voz a quienes se les había arrebatado. El descubrimiento de un mundo olvidado. El interés de Miguel León Portilla por el mundo náhuatl no fue una casualidad, fue una revelación. Durante sus estudios se encontró con los trabajos de un sacerdote jesuita del siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, quien había escrito una apasionada defensa de la cultura prehispánica. Pero el momento decisivo llegó cuando conoció a su maestro, el padre Ángel María Garibay. Garibay fue un pionero de los primeros en ver la literatura en los textos náhuatl, no solo como documentos históricos, sino como obras de arte por un profundo valor poético y filosófico. Fue alguien que le abrió la puerta a un universo de riqueza insospechada,
un mundo donde las palabras tenían un poder sagrado y la poesía era una forma de buscar la verdad. A través de Garibay, León Portilla descubrió los cantares mexicanos, una colección de poemas de una belleza y profundidad asombrosas. En ellos, los poetas nahuas se preguntaban sobre la vida, la muerte, el tiempo y lo divino. ¿Acaso de verdad se vive con raíz en la tierra? ¿Qué dejaremos al irnos? Estas preguntas tan universales y humanas lo conmovieron profundamente. Se dio cuenta de que la civilización azteca a menudo retrataba como un imperio de guerreros sanguinarios, poseía sensibilidad y una complejidad filosófica comparables a la antigua Grecia. Su fascinación se convirtió en una obsesión, en el proyecto de toda una vida, mostrarle al mundo esta faceta desconocida y brillante de la cultura mexicana. Se sumergió en el estudio del náhuatl no como una lengua muerta, sino como una llave que podría abrir el pensamiento de un pueblo. El idioma le reveló una cosmogenia completamente diferente, una forma de entender la realidad donde todo estaba interconectado, los dioses, los seres humanos y la naturaleza. Descubrió conceptos como flor y canto, Inxochitl, Incuaitl, la metáfora que los nahuas usaban como referirse a la poesía como la única verdad duradera en la tierra. O la idea del Tlamatini, el sabio que es una luz, una tea, un espejo, horadado por ambos lados, alguien que iluminaba camino por los demás. Esos conceptos no eran simples curiosidades lingüísticas, eran la base de una filosofía de vida. Este viaje intelectual lo llevó a cuestionar la narrativa oficial de la historia de México. La conquista no fue solo una batalla militar, fue un choque de dos mundos, de dos formas de entender la existencia. Y en ese choque de esas visiones fue simplemente suprimida. León Portilla sintió la responsabilidad de rescatar, no por un simple afán de coleccionista, sino porque estaba convencido de que esa antigua sabiduría tenía mucho que enseñarle al mundo contemporáneo. En una plantea cada vez más enfocado en lo material, la filosofía náhuatl ofrecía una perspectiva concentrada en el equilibrio, la comunidad y la búsqueda de un significado más profundo para la vida. León Portilla sintió la responsabilidad de rescatarla, no por un simple afán de coleccionista. Su interés, por tanto, fue un acto de rescate cultural y filosófico. El descubrimiento de un mundo olvidado. El interés de Miguel León Portilla por el mundo náhuatl no fue una casualidad, fue una revelación. Durante sus estudios se encontró con los trabajos de un sacerdote jesuita del siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, quien había escrito una apasionada defensa de la cultura prehispánica. Pero el momento decisivo llegó cuando conoció a su maestro, el padre Ángel María Garibay Quintana. Garibay fue un pionero, uno de los primeros en ver la literatura en los textos náhuatl, no solo como documentos históricos, sino como obras de arte con un profundo valor poético y filosófico. Fue quien le abrió la puerta a un universo de una riqueza insospechada, un mundo donde la palabra tenía un poder sagrado y la poesía era una forma de buscar la verdad. A través de Garibay, León Portilla descubrió los cantares mexicanos, una colección de poemas de una belleza y profundidad asombrosas. En ellos, los poetas náhuatl se preguntaban sobre la vida, la muerte, el tiempo y lo divino. ¿Acaso de verdad se vive con raíz en la tierra? ¿Qué dejaremos al irnos?
Estas preguntas tan universales y humanas lo conmovieron profundamente. Se dio cuenta de que la civilización azteca, a menudo retratada como un imperio de guerreros sanguinarios, poseía una sensibilidad y una complejidad filosófica comparables a las de la antigua Grecia. Su fascinación se convirtió en una obsesión en el proyecto de toda una vida: mostrarle al mundo esta faceta desconocida y brillante de la cultura mexicana. Se sumergió en el estudio del náhuatl, no como una lengua muerta, sino como una llave que podría abrir el pensamiento de un pueblo. El idioma le reveló una cosmología completamente diferente, una forma de entender la realidad donde todo estaba interconectado: los dioses, los seres humanos y la naturaleza. Descubrió conceptos como flor y canto. En Shortly in Quick, la metáfora que los náhuatl usaban para referirse a la poesía como la única verdad duradera en la tierra. A la idea de Tlamaquini, el sabio que es una luz, una tea, un espejo horadado por ambos lados, alguien que ilumina el camino para los demás. Estos conceptos no eran simples curiosidades lingüísticas, eran la base de una filosofía de vida. Este viaje intelectual los llevó a cuestionar la narrativa oficial de la historia de México. La conquista no fue solo una batalla militar, fue un choque de dos mundos, de dos formas de entender la existencia. Y en ese choque, una de esas visiones fue sistemáticamente suprimida. León Portillo sintió la responsabilidad de rescatarla, no por un simple afán de coleccionista, sino porque estaba convencido de que esa antigua sabiduría tenía mucho que enseñarle al mundo contemporáneo. En un planeta cada vez más enfocado en lo material, la filosofía náhuatl ofreció una perspectiva centrada en el equilibrio, la comunidad y la búsqueda de un significado más profundo para la vida. Su interés, por tanto, fue un acto de rescate cultural y filosófico. Los libros que dieron voz a los vencidos. El trabajo más conocido de Miguel León Portilla, y quizás el más importante, es Visión de los Vencidos. Publicado en 1959, este libro cambió para siempre la forma en que México entendía su propia historia. Por primera vez, la conquista de México no era contada desde la perspectiva de Hernán Cortés y sus cronistas, sino a través de los ojos de quienes la sufrieron. Recopilando y traduciendo textos náhuatl escritos poco después de la caída de Tenochtitlán, León Portilla nos ofreció un relato crudo, poético y desgarrador. Escuchamos el asombro ante la llegada de los extraños, el estruendo de los cañones, la tristeza de la derrota y el lamento por un mundo que se desvanecía. El libro se convirtió en un clásico instantáneo, traducido a decenas de idiomas, pero su obra no se detuvo ahí. La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, se adentró en el pensamiento de los tlamaquíninos, los sabios prehispánicos. En este libro monumental se demostró que los pueblos náhuatl no eran primitivos, sino que habían desarrollado un sistema filosófico complejo y sofisticado. Que los pueblos náhuatl no eran primitivos, sino que habían desarrollado un sistema filosófico completo y sofisticado. Analizó sus preguntas sobre el origen del universo, la naturaleza del tiempo y el destino del ser humano. Con este trabajo le otorgó a la cultura náhuatl el estatus de una de las grandes civilizaciones del pensamiento humano, poniéndola al mismo nivel de la griega, la china o la india. Fue un golpe directo a la visión eurocéntrica que había dominado la academia durante siglos. Otro de sus grandes proyectos fue la coordinación del Tlanquik-Tlahtolli, que significa la nueva palabra, una iniciativa para fomentar la creación literaria en las lenguas indígenas. León Portilla sabía que no bastaba con respetar los textos antiguos. Era fundamental que las lenguas siguieran vivas, que se usaran para crear nueva poesía, nuevos cuentos y nuevas reflexiones.
apoyó a una nueva generación de escritores indígenas, ayudándolos a publicar sus obras y a que su voz fuera escuchada en todo México y más allá. Creía firmemente que estas lenguas no eran reliquias de museo, sino herramientas vivas y vibrantes para expresar la realidad del siglo XXI. Su labor fue la de un jardinero que no solo cuidaba sus plantas viejas, sino que también siembra nuevas semillas. A través de sus libros, conferencias y su trabajo en instituciones como la UNAM y el Colegio Nacional, se convirtió en un incansable divulgador. Su estilo era claro y apasionado, accesible. Sabía cómo contar historias complejas de una manera que cualquiera